7. San Juan 15, 7. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, mis amados? Leámoslos y dice la letra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Leámoslo todos en voz alta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Padre, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, precioso Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Dios, en el nombre soberano de Cristo Jesús, suplicándote, Dios, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra, Dios, traiga frutos, los frutos necesarios, Dios, a nuestras vidas. Padre, te suplico por misericordia que te venga glorificando. Señor, sujeto las huestes del diablo, paralizo los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Oh precioso Rey, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh precioso Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia dice amén. Siéntense, mis amados. Vamos a, hermanos, a meditar en estos versículos o en este versículo. Dice Jesús a sus discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis. Vamos a meditar bajo el tema: hasta ahora nada hemos pedido. Ahora, o sí han pedido. Sí hemos pedido. Ahora, pero ¿qué se nos ha dado? Hemos quizás pedido, pero no se nos ha dado nada. ¿Sabe? Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras, oiga, y mis palabras permanecen, hermanos, en vosotros. Si esta palabra, hermanos, permanece en nosotros, si nosotros permanecemos en Jesús, iglesia, podemos pedir y se os dará. ¿Cómo les dije que llamaba el tema? Hasta ahora nada hemos pedido. ¿Por qué? Porque tus oraciones y mis oraciones, iglesia, han sido quizás al aire. No hemos, hermanos, orado con efectividad. El efecto de esta palabra, hermano, no está porque la podamos. El efecto de esta palabra, hermano, no está, hermanos, porque la escuchemos. El efecto de esta palabra estará en nosotros, hermanos, latente cuando la pongamos en la práctica. De lo contrario, mis amados, seguiremos en lo mismo. Necesitamos, hermanos, pedir de verdad. ¿Sabe? No hemos recibido, hermanos, ¿por qué? Porque no hemos, hermanos, permanecido en la palabra de Dios. Hemos pedido, pero no hemos permanecido. Y la idea, hermanos, oiga, hermanos de Dios, es que nosotros permanezcamos en la palabra. Hoy o ayer predicábamos, hermanos, de los grandes hombres de Dios que se movieron en fe. Muchas veces, hermanos, nos hemos admirado. Muchas veces, hermanos, nos hemos preguntado, hermanos, ¿cómo es que esos hombres, hermanos, clamaban a Dios y Dios les escuchaba? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde radicaba, hermanos, ese éxito de esos grandes hombres, de esas grandes mujeres del antiguo tiempo? ¿A dónde, hermanos, radicaba, hermanos, que ellos levantaban clamor y Dios les oía? ¿Sabe a dónde? En que permanecían en la palabra. ¿Cuántas veces te podés la palabra revés y derecho? ¿Cuántas veces te podés los versículos revés y derecho? ¿Cuántas veces nos podemos la Biblia de pa a pe
o de pe a pa, como usted quiera decirle, pero no ha habido una respuesta. Hermanos, el día que la iglesia de Dios empiece, hermanos, a poner la palabra en práctica, nosotros vamos a pedir y Dios va a responder. Entonces, hasta ahora nada hemos pedido, y si lo hemos pedido, ¿qué dijo Santiago? Hemos pedido mal. Iglesia linda, ¿cuántos años tenés de pedirle a Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos, estamos esperando una respuesta de Dios? Desde muchos años, desde mucho tiempo. Pasó un año, pasó otro año, ha pasado otro año, vendrá otro año, pasará otro año y no hemos recibido, porque no hemos permanecido en la palabra. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Vivirla. Hermanos, muchas veces estamos hartos de oír palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, hemos oído la palabra de Dios en diferentes temas, en diferentes exhortaciones, pero no ha habido una respuesta. Hermanos, sería tiempo, hermanos, que ya, oiga bien, empecemos a recibir los milagros. ¿Cuántos cristianos se murieron pidiéndole a Dios? ¿Cuántos cristianos se murieron, hermanos, esperando una respuesta, pero no la tuvieron? ¿Por qué fue? ¿Por qué se dio eso? Porque no permanecimos. ¿Sabe, hermanos amados? No es, oiga bien, permanecer, conocer versículos de la Biblia. ¿Sabe? Permanecer es vivir la palabra de Dios. Le digo, el día de ayer hablábamos cuando Jesús, hermanos, empieza a orar, hermanos, a pedirle al Padre por la resurrección de Lázaro. Hermanos, Jesús no había ni terminado de orar, ni empezado a orar cuando ya Lázaro estaba vivo. Ahora, porque, hermanos, ¿de dónde, hermanos, emanaba esa respuesta tan rápida? Que permanecía Jesús en su palabra. ¿Sabe? Muchos de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Mire, hermano, a la realidad, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que la iglesia está sintiendo? ¿Qué es lo que la iglesia en realidad está viviendo? La iglesia está viviendo, hermano, oiga, una mediocridad. La iglesia está viviendo una religiosidad. La iglesia está, oiga, hermano, viviendo, hermano, un tiempo, hermano, perdido. Pero es tiempo que la iglesia, hermano, recapacite. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Que nos amemos. El hermano decía, hermanos, cuántos años de ser cristiano, pero siempre como perros y gatos. Hermanos, es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Hermanos, parémonos, analicemos qué realmente es lo que estamos viviendo. La iglesia no está viviendo, hermanos, una llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, cuántos cristianos dicen: Dios, lléname de tu Espíritu Santo, Dios, bautízame con tu Espíritu Santo, Dios, quiero hablar nuevas lenguas, Dios, quiero sentir tu presencia? Créame que hay gente que está en esta madrugada, no ha sentido nada y ni sentirá nada, porque no permanecen en la palabra. ¿Qué está sintiendo, iglesia? Náuseas, dígame. Asco, sueño. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? A la verdad, hermanos, viene un culto, pasa otro culto, hermanos, viene otra semana de culto, viene otra semana de oración, viene otra semana de ayuno y nosotros no sentimos nada. Hermanos, qué terrible. ¿Saben? Los discípulos no perdieron el tiempo. Los apóstoles no perdieron el tiempo. ¿De qué te sirve que vengas a perder el tiempo aquí? Mire, hermanos, cuánta gente va a una congregación a perder el tiempo. Definita, iglesia. Entendamos que si no permanecemos en la palabra, si no permanecemos en el Señor, nos moriremos esperando una respuesta. Hermanos amados, por el amor de Cristo, entendamos esto. Si permanecéis en mí, oiga, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo. ¿Qué has pedido? Sana a mis hijos, Señor. No te los has sanado. Convierte a mi familia. No la has convertido.
Cámbiame, Señor, ese mal carácter. No te lo ha cambiado. ¿Y sabe por qué no nos ha cambiado? Porque no hemos permanecido. El día, hermanos, que la iglesia permanezca, oiga bien, en la palabra y permanezca en Cristo, la iglesia va a pedir y Dios le va a responder. Mire, hermanos, nosotros miramos hombres. Si nos vamos al antiguo tiempo, podemos ver unos hombres que le llamaban los 3 hebreos. Hombres que permanecieron en Dios. Hombres que permanecieron, hermanos, oiga, en la palabra de Dios. Y cuando Dios, hermanos, oiga, oí el clamor, respondí inmediatamente. Estos hombres fueron echados a un horno. Y sabe, estos hombres no empezaron a orar como, hermanos, la gran algarabía que nos agarra a nosotros. A nosotros nos agarra como que fuéramos locos de remate, como que fuéramos locos de manicomio. Una gran gritadera y por gusto. Nos agarra la gran bulla. Oh Señor, dame. Oh Señor, bendecime. Oh Señor, fortaleceme. Y nada de eso. Es terrible, hermanitos lindos. ¿Qué oración hicieron los 3 hebreos? Ni oraron. Dice, en la Biblia no dice que oraron. La Biblia, hermanos, dice que eran hombres temerosos de Dios. La Biblia dice que eran hombres que permanecían en Dios y en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, estos ni oraron cuando entraron al horno. Vaya, señores, pasen al horno. Solo dijeron estas palabras: nos libre Dios o no nos libre, Él es nuestro Dios. Ahora, pero ¿por qué, hermano, cuando aquellos incircuncisos, hermanos, le dieron a aquellos perversos volumen a aquel horno? Y cuando, hermanos, Nabucodonosor, hermanos, miró al horno, ya no estaban en aquella cámara 3, habían 4. ¿Por qué? Mira cómo clamas, mira cómo lloramos. ¿Cuántas veces venimos a botar lágrimas y mocos aquí? ¿Cuántas veces venimos a pedir y no hemos recibido nada? ¿Sabe por qué la iglesia no ha recibido? Por no permanecer en su palabra. El día que la iglesia, hermano, oiga bien, pida, y no solo pida, sino que practique la palabra, las cosas van a ser diferentes. Ay, hermanos, ¿no te duele la mano tanto estar pidiendo? Todos los días como el mendigo. Y nunca recibimos nada. Todos los días, todas las semanas, todo el año levantando las manos, esperando recibir algo. Y no hemos recibido nada. Hermanos amados, si nosotros empezamos a ser practicantes de la palabra, las cosas van a ser diferentes. Permanecemos en Dios. ¿Verdad que no tenemos, hermanos, la cara, la moral para decir amén? Porque no permanecemos. Cuando, hermanos, cuando nosotros, oiga bien, no permanecemos en la palabra, esos son los efectos que sentimos. Esos efectos turbios. Esos efectos de contienda, esos efectos, hermanos, oiga, de orgullo, esos efectos de arrogancia, eso no es permanecer en la palabra de Dios. Y nosotros miramos a todos los arrogantes, a todos los altivos y todos los que no permanecieron en el Señor ni en su palabra, se los llevó la desgracia. ¿Será que ya te montaste en la nave de la desgracia? ¿Será que ya vas en el cohete de la desgracia, hermano? No hemos recibido hasta ahora. ¿Cuántos años tenemos, hermanos, de ser cristianos? Muchos años. ¿Y hasta ahora qué ha habido? Solo sinsabores, solo enfermedades, solo problemas. Hermanos, solo divisiones, solo contiendas, solo, hermanos, dolores en el cuerpo. ¿Qué estará pasando, siervos? ¿Qué mansitos han venido ahora? Qué calladitos han venido. Díganme que somos santos. Hermanos amados, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿desde cuándo le venís diciendo al Señor: quiero ser guerrero, Dios, quiero que me use, Señor, quiero que me fortalezca? No te usa, no te fortalece, no te bendice. Oh Dios, quiero hablar nuevas lenguas. Mira las lenguas que hablas. No estás hablando nuevas lenguas. No hablas como hija de Dios. No hablamos como hijos de Dios.
Hablamos, hermanos, como gente que desconocemos a Dios, como gente que desconocemos la palabra de Dios. Hermanos, a mí me da risa y hablaba, hermanos, con unas siervas a lo más iniciar la vigilia. Las iglesias, hermanitos lindos, que están perdidas en su ignorancia, danzando hasta de la mano. Y vos que decís que sos una iglesia de oración, de ayuno, hermanos, se nos quite ese espíritu de perro. Solo pelear, solo contiendar, solo, hermano, oiga, con chambres y más chambres. Eso no es permanecer en la palabra. Y sabe una cosa, Pablo dijo, no contristéis el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios no desciende con libertad? Porque muchos de nosotros no permanecemos en la palabra. Y la palabra es amor. La palabra es unidad. La palabra de Dios, oiga, es, hermanos, comunión de los santos. Pero muchas veces eso lo desconocemos. ¿Y sabes cuál es tu desgracia? Que por aquí te entra y por aquí te sale. Amén, amén. Pero el espíritu achucho no se te quita. No se nos quita el espíritu de gato, el espíritu de perro. Hermanos, es tiempo, hermanos, que nazcamos de nuevo. ¿Sabe? Muchas veces, hermanos, somos, hermanos, señaladores. Esas iglesias paganas, esas iglesias diabólicas, esas iglesias donde se permite el adulterio. Aquí no se permite el odio y lo practicamos a diario. Aquí no se permite, hermanos amados, oiga bien, el celo y lo practicamos a diario. Mire, hermanos, qué terrible. Hermanos, es una lástima que perdas tu tiempo. Revolcate en el mundo, profundizate en los infiernos y te chamuscás. Pero no te engañes. Es tiempo, hermanitos lindos. ¿Cuántas veces hemos levantado el pecho? ¡Ay! Donde el siervo Barahona, ahí hay palabra. Pero ¿por qué no la vivís, pues? Muchas veces sos el hazme reír de los religiosos. Oiga, dice que hay palabra. Si hubiera palabra, hubiera cambiado esta vieja chismosa. Ya hubiera cambiado este viejo sinvergüenza. ¿Cuántas veces decís eso? Ahí sí hay una martes, ahí sí hay una jueves y si es posible sábado también. Pero ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Hermanos, es necesario. ¿Y sabe qué es la maldición más grande? Que eso estamos ministrando a nuestros hijos. Nosotros como que fuéramos cuzucos bien hocicones, trompudos. Y así van los hijos también. Hermanos, qué terrible. Y muchas veces somos enseñadores, somos cristianos, decimos ser conocedores de la palabra de Dios. Entonces, hermanitos lindos, hasta ahora nada habéis pedido. Nada hemos pedido. Si hubiéramos pedido, ya hubieran frutos, hermanos, de la respuesta de Dios. Es necesario, siervos lindos, la petulancia con que venimos, es necesario que votemos eso. Muchas veces decimos, viera que me tiré un gran bombazo en el bus. Pero tiramos un bombazo de lo que no conocemos. Eso es como que te pongas a hablar, hermano, de tecnología y no has ido ni a la escuela. Eso es como que nos pongamos a hablar, hermanos, de aviación y nunca hemos visto, pero ni en vivo, un avión. Y eso nos está pasando a nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis. Has pedido mal, ¿verdad, Carmencita? Hemos pedido mal. Úsame. Y como el Señor no te usa, viene aquel, el otro y te usa. Y empezás a hacer chambres. Sí. Úsame, Señor. Y como tu Señor es Baal, viene Baal y te usa. Vaya, pues te voy a usarles. Hartate a tu hermana, les. Y meterle el tenedor hasta adentro para que le duélales. Hartate a tu hermano, tijería a tu hermano. Entonces, hermanitos lindos, ¿sabe? Si empezamos a ver y a escudriñar por la palabra, las oraciones de los hombres de Dios no eran las locuras que vos hablás. ¿Qué decía Habacuc en su oración? ¿Qué decía Habacuc en su oración? Oh Jehová, aviva tu obra y en medio de en estos tiempos hazla conocer. Mire la oración.
Sáname, Señor. Oh, Señor, úsame, Señor. Quiero poner mano, Dios. Quiero atar demonios, Dios. Quiero hablar lengua, Dios. Quiero que me agarre el brinca, Dios. Para vivir de apariencia, para vivir de engaños, de una farsa, de algo que no es real. Miremos las oraciones, hermanos. Hermanos amados, las oraciones de estos hombres. Cuando los oímos pedir un camello, enfermos, pero nunca, hermanos, estaban enfocados, hermanos, en lo material, en la carne. Nosotros pedimos tanto de la carne y Dios no nos responde muchas veces. Nosotros miramos la oración de los profetas, de los patriarcas, hermanos, y miramos una oración diferente a la de nosotros. Convierte a mi hijo, Jehová. Convierte a mi hijo, Jehová. Pero vos no sos convertida. Convierte a mi hijo, Señor. Si vos no sos convertido también. Pagano, querés que tus hijos sean convertidos y vivís en el pecado. Vivimos en la desgracia y estamos clamando. Ay, Señor, no me respondes, Señor. Quizás soy profeta de Baal. Despierten esos dormilones, tóquenlos a que sea. Mire cómo oran. Pero ni espíritu hecho un pipe con accidentes se les quita. Hermanos, qué terrible. Véanlos bailando el año viejo en diciembre. No les da sueño. Entonces, hermanos amados, por ahí empecemos. Hazme guerrero, Jehová. Hazme guerrera, Dios. Hermanos, miremos las oraciones de estos hombres. Miremos las oraciones de estos santos siervos. Una oración diferente. Mire, hermanos, estos hombres levantaban clamor. Y levantaban un clamor diferente al de nosotros. Oh, papá, mira, Señor, convertí a mi esposo. Y vos no sos convertida. Señor, convierte a mi mujer. Y vos no sos convertido. Por eso es que, hermanos, no hemos recibido. ¿Sabe, hermanos? Los hombres que permanecieron en Dios, los hombres que permanecieron en la palabra, dice el salmista, el justo clama y Jehová oye. ¿O será que no somos justos? ¿O será que no somos justificados? Chicharra, te digo, ¿sabes cómo cantabas a la hora? Como que fuera verdad. Semejantes, imitadores. Los vieron a la hora de cantar, ¿verdad? Como que fuera verdad. Grandes tenores, ¿verdad? Grandes bohemios. Hermanos, el evangelio no es de palabras. El evangelio es de realidades. ¿Cuántas veces estamos diciendo al Señor, dame elocuencia? Papá, dame ese espíritu de Pablo. Pero Pablo pica piedra. Mire el espíritu que tenemos en la casa de un señor Pedro Picapiedra, un gritones. Eso somos. Y queremos que Dios se glorifique, hermanos. Yo puedo ver a un salmista clamando y Dios le escucha. Puedo ver a un Habacuc orando y Dios le escucha. Puedo ver, hermanos, a un Elías orando y Dios le responde. Puedo ver una iglesia loca aquí. Va de clamar y clamar según nosotros. Va de gritar y gritar. Va de hablar y hablar y las palabras se las llevan el viento. Hermanos, ¿cuándo le vas a decir a Dios, Dios, que se haga tu voluntad en mí y no la mía? Ese día, hermanos, las cosas van a cambiar. Yo puedo ver, hermanos amados, oiga bien, yo puedo ver, hermanos, a un salmista clamando y Dios le escucha. Ahora, pero, hermanos, ¿qué pasaba, hermanos, con el salmista? Vivía la palabra. Nosotros somos grandes fariseos, hermanos, que nos gusta que los cristianos, como dijo Jesús, fariseos hipócritas, que ponen cargas que ustedes no tocan ni con un dedo. No, César, aquí esto es socadito, esto es de verdad. Pero nosotros no lo vivimos.
Así era el fariseísmo. ¿Sabe? Ellos hablaban de santidad y no la conocían. Ellos vivían, oiga, bien, vivían, hermanos, una vida de desorden. Una vida, hermanos, de pecado. Y quería que el pueblo se consagrara. Quería que la gente viviera consagrada. Igual que nosotros, pues. Oh, santifíquese, le va a tocar fuego, pecador. Pero nosotros no lo vivimos. Y es importante que la iglesia de Dios, hermanos, oiga, ya fuera tiempo que estuviéramos bendecidos. Hablemos de la iglesia católica. Lo tienen todo. Desde ahí, desde aquel súper hasta Ciudad Delgado, es de ellos. Si se va por esa montaña, vaya a ver, hermanos, el nido que tienen para las monjas ahí arriba. Si usted se va, hermanos, oiga bien, a las religiones, va a ver todos los grandes aposentos, los grandes edificios que han construido. ¿Y nosotros qué tenemos? Pero vos sos la iglesia de Dios, ¿verdad? Mendiga, dígame, pero soy la iglesia de Dios. Desgraciada, dígame, pero soy la iglesia de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Mi hermano, por lo menos aquel Pedro y aquel Juan no tenían, hermanos, nada, pero tenían el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabe? Sus oraciones, hermanos, eran efectivas en los cielos. Sus oraciones se escuchaban en el trono de Dios. Ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos, eso te damos. Levántate. Y nosotros caídos queremos levantar a otro, como los borrachos, pues. Un borracho le decía a otro, todos babiados, vomitados: compadre, levántese, compadre, le voy a ayudar a que se levante, y tirado en el suelo. Y en el suelo lo levantaba. Así nos pasa a nosotros. Hermanos, decimos ser la iglesia de Dios, pero hermanos, carecemos de todo. La iglesia de Dios, hermanos, en los tiempos de, hermanos, de Pablo, en los tiempos de Pedro, tal vez no tenían un carro del año, tal vez no tenían, hermanos, una radio, tal vez no tenían un techo, pero tenían, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, tenían el poder de Dios. Dios se manifestaba cuando ellos clamaban. Hasta ahora nada habéis pedido. Y si has pedido, te ha pasado la de los niños. Ay, están los niños locos. Yo antes, cuando era chiquito, hermano, como no tenía nadie que me regalara, algún día voy a conocer a Papá Noel, decía. Y ese demonio no existe. Hermanos amados, así nos pasa a nosotros. Le estás pidiendo a un Dios que no conoces. Le estamos pidiendo, hermano, a un Dios que no conocemos. Porque si conociéramos al Señor, hubiera respuesta. Él dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. ¿Qué se te hizo ya, hermana? Hermana, mis estimadas difuntas, ¿qué se les hizo ya? Hermanos, ¿qué se nos hizo ya a nosotros? Mis queridos cadáveres, les hablo a ustedes. ¿Qué se nos hizo a nosotros? Nada. Años pasan, años vienen, años se van y no hay nada. Primero Dios, el otro mes va a ser bendecido. Primero Dios, el otro año Dios me da respuesta. Primero Dios, hermanos, y pasan los años y hasta ahorita no ha habido nada. Permanecer en Dios, hermanos, es permanecer en santidad. Permanecer en Dios es permanecer en obediencia. Permanecer en Dios, mis amados, es permanecer en unidad. Miren, hermanos, Jesús permanecía en Dios. Y todos los prodigios y ese gran proyecto de salvación, hermanos, ¿sabe cómo fue? ¿Sabe cómo sucedió? Porque Jesús permanecía en el Padre. Dijo Jesús: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y ese fue el gran triunfo. Oiga, 3. Pero mire, hermanos, la gran salvación, el gran proyecto redentor. Hermanos amados, ¿y nosotros cuántos somos? Ay, hermanos, como 500, quizás 300, quizás como 280. Pero ni esta gran puñada, hermanos. Y le aseguro que vienen otros 200 o 300 más. También nos revolcamos con ellos. Los aruñamos y los chambreamos y los criticamos y empezamos a ver un montón de cosas. Mire, aquí hay hombres que son hombres y como que fueran maricas sudando calenturas ajenas.
Mire, qué terrible. Si molestan a mi chero, yo estoy bravo también. ¿Va? Si molestan a mi amiga, yo me ensatano también. Comportémonos como siervos de Dios. Permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en el amor. Permanezcamos en la unidad del Espíritu. Permanezcamos como iglesia de Dios. Me alargo que en vez de ir al cielo vayamos a una perrera. Sí, me alargo. No, si es que nosotros vamos para el cielo. Allá no es perrera, señores. Allá van los santos. Allá van los que practican la palabra. Allá van los que viven la palabra. Allá van los que permanecen en Dios. Y si no permanecemos en Dios, mire, hermanos, realmente andamos mal. Sí, no nos engañemos. ¿Sabe? Dios, hermanos, muchas veces, hermanos, hermanos siente, hermanos, oiga, hermanos, sentimientos, muchas veces porque le contristamos a su Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no se mueve? Si nosotros, oiga, permaneciéramos en Dios, no se moviera el chambre, no se moviera el orgullo. Mire, hay hermanos indigentes religiosos que ni salteado comen, que ni buen cartón tienen para dormir. Y el gran orgullo, la gran delicadeza. Hermanos, pidamos misericordia. Yo no les puedo hablar más suave a ustedes. No les puedo hablar más suave, hermanos. Muchas veces andamos buscando que se nos hable de amor. Ya les dije, por eso que a muchos el diablo los tiene preñados, llenos de celos, llenos de envidia, llenos de odio, llenos, hermanos, de contiendas. Si es que van a parir, pero por camadas. No va a ser uno por uno, camadas, así como los cuyos, como las moscas. Mano, porque no hemos permanecido en la palabra de Dios. Mire, yo me fijo, hermanos, a nomás, hermanos, una pequeña obra se empieza, ya hay disensión, ya hay problema. ¿Cuántas veces permanecimos en el diablo y había una unidad terrible? En un mensaje le dije, ¿cómo le decía el borracho al otro borracho? Compadre, mire, compadre, este trago es de los dos, compadre. Yo lo he comprado, compadre, pero este es de los dos. Y a boca de botella tomaban los borrachos. No, compadre, tome usted primero, compadre, después tomo yo. Los marihuaneros, hermano, hermano, le dan al jalón y le echan el humo a otro. Mire qué unidad. Y vos que vas para el cielo, ¿verdad? Amén. Ay, pero qué lindo es cantar coros de adoración. Quiero levantar mis manos. Allá vas a parar las patas en el infierno. Quiero levantar mi voz. Hermanos, es tiempo que permanezcamos. Hasta ahora nada hemos pedido. Tiempo, hermanos, que le digamos al Señor: Señor, muévete en mí. Señor, muévete en la iglesia. Pero si no permanecemos en el Señor, jamás se va a mover la iglesia. ¿Qué necesidad, hermanos, tenía la iglesia de Dios en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Dice la Biblia que Dios suplía de todo. Si te indagamos la vida, mira cuánto debes. ¿Por qué te estás poniendo canoso vos? Porque muchas veces, hermanos, oiga bien, debemos más de lo que ganamos. ¿Había eso en la iglesia primitiva? ¿Había eso en la iglesia, hermanos? No. La iglesia primitiva vivía una realidad. La iglesia primitiva vivía la palabra. Y muchas veces nosotros vivimos de apariencias. Entonces, hermanitos lindos, ya no contristemos al Espíritu de Dios. ¿Por qué no hay libertad? Porque no está el Espíritu de Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios,
¿Cómo somos, verdad? De expertos en la Biblia, mis amados. Mire, hasta el que pasa a testificar predica. Hermanos amados, dice el Señor de señores, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y qué libertad hay en tu vida? Si estuviera el Espíritu de Dios, tuviéramos libertad. ¿Libertad de qué? De gozarnos. ¿Libertad de qué? De sentir la presencia de Dios. ¿La libertad de qué? De poder amar a tu hermano. Ay, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si muchos parecen punches, maniados por todos lados, ¿qué libertad hay? Si muchas veces no hay libertad en nuestros hogares, muchas veces no hay libertad en nuestros matrimonios, muchas veces no hay libertad en la iglesia. Y hablamos como conocedores. Esta iglesia es la única, es un remanente, la voz del Rey de Gloria. ¿Cómo se van a comparar a nosotros? En lo chismoso creo que nadie. En lo hipócrita creo que nadie. En lo odioso creo que nadie. Hermanos, es tiempo, hermanos, que empecemos a permanecer en el Señor. Judas no permaneció en el Señor ni en su palabra y se lo llevó el diablo. ¿Quién te va a llevar a ti, hermano? Él mismo, dígame. Que Dios nos guarde en su misericordia. Que Dios tenga piedad de nosotros. Y muchas veces ese maldito orgullo es tiempo que lo botemos. Hermano, esa arrogancia, ¿sabe? Hermano, es tiempo que desistamos. Hombres engreídos, mujeres altivas, hermanos, cayeron hasta los infiernos. Y muchos han caído hasta los infiernos. Y si no cambiamos, podemos caer hasta los infiernos nosotros. Es necesario, hermanitos lindos, que ya no, hermanos amados, que ya no honremos a Dios de labios. ¿Cuántas veces hemos cantado coros que hasta el diablo dice: ¡ay, qué bonito cantamos! Dice el diablo, hasta llorando estaba, fíjate. ¿Cómo puedo llorar endiablado con mi hermano? ¿Y cuántas veces oramos endiablados con el hermano? ¿Cuántas veces oramos odiando? Ay, Dios mío, líbrame, Señor. Tenga misericordia. Grandes oraciones, ¿verdad? Como los fariseos. Dice que amaban el orar en las esquinas. Amaban el orar, oiga bien, hermanos amados, para que lo vieran. Nosotros somos de oración, ¿verdad, iglesia? Miércoles, oración. Viernes, oración. Lunes, oración. Pero no hay cambios. ¿Cuántos años venimos ya orando? ¿Cuántos años de oración, mis estimados musulmanes? Muchos años. Y es tiempo, hermanitos lindos, que empecemos a escudriñar. Hay ingratos que solo cuando vienen a la iglesia leen la Biblia. Ingratas y ingratos. Y vienen al mes. Y vienen a los 8 días. Y otros vienen todos los días y ni la Biblia traen. Amén. Sí, hermanos. Yo me pongo a pensar y me espanto, hermanos. Qué terrible sería que estamos esperanzados a escuchar la final trompeta y no la oiríamos. ¿Qué sería, hermanos, si no la escucháramos? Le aseguro, hermanos, que en la gran tribulación hasta con el diablo hiciéramos los pases. Hermana, perdóneme, hermana. Hermano, perdóneme. Si mire, hermana, mire, perdóneme. Realmente fue un malentendido. Pero ¿de qué serviría? Perdóneme, siervo. Perdóneme, sierva. Pero ¿de qué serviría? Sería tiempo, hermanos, o sería bueno que hoy que estamos con vida, hoy que es tiempo, hermanos, empecemos a pedir misericordia. Yo no sé tu vida, pero escudriñate. Escudriñémonos. Escudriñémonos, hermanos.
Yo hay veces me pongo a hacer, hermanos, un inventario de mi vida. Y hay veces ya no lo sigo porque me da miedo. Hacen falta muchas cosas. Nunca te has inventariado tu alma, tu vida, tu caminar en el Señor. ¿Para qué se hacen inventarios? Para saber realmente qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué es lo que hace falta, qué es lo que, hermano, se necesita. ¿Por qué no nos inventariamos? Pero nosotros mismos. A la hermana, mire, se duerme la vieja porque, ¿sabe? Le falta oración. Mira, el viejo se duerme porque le falta oración. Como la viejita, la mujer no vino con él, hoy se está durmiendo. Estoy mirando yo. Hermanos, qué terrible. Hermanos, ¿no cree usted que eso es terrible? Ahora, muchas veces inventariamos y todos inventariamos la vida ajena. Se fijó, le falta oración. Se fijó, no ayuna. Se fijó, no es nada. Se fijó, hermanos, qué terrible. ¿Por qué no compras un espejo de cuerpo entero y te mirás de pie a cabeza? Aquí tenemos el espejo de la Biblia. Muchas veces andas viendo canas ajenas. Muchas veces andas viendo cheles ajenos. Pero muchas veces no miramos porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, hermanitos lindos, es preciso y necesario que permanezcamos en el Señor. Si permanecéis en mí. Pedro permaneció en el Señor. Ahora, hermanos, hubieron respuestas de Dios a Pedro una y otra vez. Hubieron respuestas, hermanos amados. Oiga bien, hermanos, hubieron respuestas para Pablo. Bien precioso. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cuando aquel torbellino se llevó a Elías. Qué lindo cuando viene a la memoria y hermanos, y sabemos eso. ¿Sabe? Elías permaneció en Dios. Elías permaneció en la palabra de Dios y un torbellino se lo llevó. ¿Quién te llevará a ti? Tiene cachitos, pero no sé cómo se llama. Tiene pezuñas, pero a saber, no sé si es cuzuco o cuche, pero yo no sé. Amén. Muchas veces hablamos de esas cosas maravillosas. Hermanos, qué lindo cuando decimos y él no caminó con Dios, porque no, oiga, caminó con Dios y permaneció en Dios y Dios se lo llevó. ¿Y a usted quién se lo llevará? ¿A nosotros quién nos llevará? Si seguimos en esta vida de apariencia, de mediocridad, nos llevará el diablo. ¿Cuántos ya van en las manos del diablo? Aviéntesele, tíresele. Ay, hermanos, en las cárceles no hay problema. Aunque tengan maras rivales, no hay los problemas que hay en las iglesias. Créamelo. En las fábricas, en las maquilas, en los mercados, hay viejas de mercado. No hay la gente que hay en las iglesias. Sí, créame, dejamos mucho que desear. Y yo también nací, vos también. Porque hay unas hijas del diablo, hijos del diablo, que tiran la piedra y esconden la piedra, esconden la mano. Sí. No, yo no me meto. Viera qué apartada soy yo. Te vas a estar más a cuatro de dos cabezas. Sí. Así hay gente, hermano, que dice, no, yo no viera. Yo conozco gente, hermanos, que tira la piedra y esconde la mano. Entonces, hermanitos lindos, quiero hacerle una pregunta en esta madrugada. Cristo viene. ¿Nos iremos con Él? ¿Nos iremos con Él? Ahí le aviso después. Qué terrible sería, hermanos. Primero, como cristianos que decimos ser, hermanos,
tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que escudriñar nuestras vidas. Ya no escudriñe la vida ajena. Escudriñemos nuestras vidas. ¿Cómo estoy yo? ¿Estaré chulón? ¿Estaré como estaba Eva y Adán, con una hojita delante y otra atrás? ¿Cómo estaremos nosotros? Escudriñémonos. Pero muchas veces nos escudriñamos, hermanos, escudriñamos las vidas ajenas. Amén. Ay, hermanos, no es fácil salvarse. No es del que quiere. ¿Cuántos quieren salvarse? Amén. ¿Ya ves? Todos decimos amén. Pero nadie quiere pagar el precio. No, hermanos, despojándonos del viejo hombre. Muchos queremos salvarnos, pero la Biblia dice, hermanos, oiga, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el apóstol dice, hermano, oiga bien, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanitos lindos, yo me pongo a pensar. Yo digo, aquí ni en que se les compre una tonelada de sal y se nos ponga, hermanos, a lamernos el lomo, creo que ni así nos amaríamos. Sí. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a permanecer? ¿Cuándo vamos a permanecer? ¿Cuando sea demasiado tarde? Muchas veces hacemos el evangelio a mi manera. Es que yo así soy, es que a mí así me gusta, es que yo así creo. No. No es como crees, hermano. No es como creo, hermano. No es como quiero. Aquí está ya el diseño. Aquí está ya el patrón. ¿Qué es el evangelio? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis. ¿Qué vas a pedir a partir de ahora? Dame un bicho, papá, pero guapo. Dame una cipota, papá, pero tururú. Qué terrible, ¿verdad? ¿No cree usted que es espantoso? Miren, las congregaciones, hay cipotas locas y cipotes locos que nunca se le han declarado a la cipota o al cipote, y ya son enemigos con otras. Es que yo veo que me lo mira, yo veo que me lo hispea, yo veo que lo ve con aquellos ojos. Y muchas veces hay tatas y nanas sinvergüenzas que apoyan eso. No, hermanos, permanezcamos en el Señor. El evangelio no es para pecar, el evangelio es para transformar las vidas. El evangelio es para cambiar la vida del pecador. Para eso es el evangelio. Pero cuántos hermanos, oiga, hermanos, cuántas enemistades en las congregaciones. Es que a mí me los tiraba primero. No, es que a mí me coqueteaba a ella. Hermanos, ¿será eso permanecer? Y eso se está viviendo. Qué desgracia. Y por eso es que nunca he experimentado el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces no hemos saboreado que es el Espíritu Santo. Venimos a la iglesia y ¿cómo venimos? Con amargura, con desánimo. Yo voy a testificar, hermano, que creo que no voy a seguir adelante. ¿Qué testificamos? No se ve un cristiano, hermanos. Hermanos, ¿sabe qué dijo el salmista? Yo me alegré con los que me decían. Una vez les prediqué un mensaje, hermano, que cuando alguien había sido libre, desde que entraba a la primera grada a la iglesia, zapateaba y daba un grito de júbilo. Y la gente decía, ese viene libre. Pero mira cómo venís. Siempre de malas pulgas. ¿Y por qué viene Satanás? Y no me cayó el agua. ¿Por qué viene y no me fui en el tragante? La carambada se miraba bien plancito y era un hoyo. Hermanos, qué terrible. No se ve, hermanos, el gozo. No reflejamos ese gozo. No reflejamos esa alegría. No reflejamos, hermanos, ese perdón de pecados.
No reflejamos eso. Le voy a pedir al camarógrafo que si se vuelve a levantar después hablamos. Oiga bien esto, hermanos. Le voy a decir esto. Si permaneciéramos en el Señor, hermanos, viniéramos gozosos, viniéramos alegres. Mire, desde que viene allá le mete el diablo espiritual. No, ya no quiero estar adelante. No, no, ya te voy a mandar una silla hasta el infierno para que te sientes allá. Sí. No, no, ya adelante. No, el hombre me mira cuando empiezo a botar baba. Sí. Hermanos amados, porque allá atrás, como ya no se mira la gente, ahí está la viejita. Amén, hermano. Entonces, hermanos, y empieza el diablo. Imagínense, hermanos, hermanos, cuánta gente, hermanos, que está en el infierno añoraría oír palabra de Dios. Añoran. Ahora, mis hermanos, se nos nota aquí en el rostro que como que no hemos permanecido. Oiga bien, como que no hemos permanecido en el Señor. Yo puedo ver a un Pablo que le dice a la iglesia de Roma: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Se ve una iglesia alegre. ¿Cómo? Ni el diablo te crea paz que dos hermanas. Hermano, ni nosotros lo creemos muchas veces. Ahora necesitamos dar muestra, demostrarle al mundo que permanecemos en Dios. Amén, iglesia. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Hermanos, ¿cuántas veces le ha dicho un pariente, su esposo, su esposa, un hijo, un padre: agarrá lo que querrás? ¿Cuántas veces ha venido un pariente y le ha sacado un montón de cosas? Escoger lo que querrás. ¿Qué le está dando? La libertad. Ahora el Señor está dando la libertad para que usted pueda ser bendecido. El Señor está dando la libertad, oiga bien, para que usted agarre, que usted tome. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Ahora el Señor dice, en esta cita dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Oiga, hermano, todo. Decirle: Señor, quítame lo dormilón en las vigilias. Señor, quítame lo fingidora, que me la pico de hermano y no soy nada. Sería excelente que le dijéramos eso al Señor. O convertirme de verdad, por lo menos. Señor, que tu palabra tenga efecto en mi vida. Eso, hermanitos lindos, sería bien importante que nosotros le dijéramos al Señor: pedir todo lo que quieras. Dígame en esta mañana, ¿qué le va a pedir al Señor? Hermanos, vamos a clamar, vamos a pedir. Te tiran los 60 minutos de rodillas. Unos se rascan las mazamorras, otros se quitan los caites y se rascan las patas, otros se duermen, otros como que son chicharras cada ratito para el baño. Hermano, otros se tiran debajo de las sillas, otros se duermen. ¿Qué le vas a pedir al Señor? Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Alguien que me diga, ¿qué le pediría a Dios a usted en esta madrugada? ¿Sabe qué le deberíamos de pedir? Señor, que en el nombre de Jesús yo permanezca en ti y que permanezca tu palabra en mí. Entonces yo voy a pedir. Elías, hermanos, tuvo tantos problemas, pero Dios siempre lo sacó adelante. Hermanos, los hombres de Dios pidieron a Dios y Dios les respondió. ¿Por qué? Permanecía. Ahora, yo no los quiero desanimar. Yo sé que algunos ya lleguen hasta Hijillo.
pero no los quiero terminar de matar. ¿Qué has pedido hasta ahora? 17 años desde cristiana, 15 años desde cristiano. ¿Qué has pedido? ¿Qué hemos pedido hasta estas fechas? ¿Qué hemos pedido? Nada. Unas tapayulas están ya. Ay, más de lo que son, papá. Ay, yo pensé que mejor ni me hubiera desvelado. Mire con lo que salió el hombre. Hermanos, es necesario que se nos diga la verdad. Es necesario que se nos diga la verdad. Muchas veces no nos gusta. Mírele, dormilones, bravos. Y es verdad. Si nosotros permaneciéramos en el Señor, nosotros estuviéramos gozosos, hermano. Si nosotros permaneciéramos, oiga, en el Señor y su palabra en nosotros, nosotros fuéramos otro tipo de cristianos. Amén, iglesia. No contristemos el Espíritu de Dios. Amén, iglesia linda. Dice que el que te ama te disciplina. Dice el dicho, el que te ama te aporrea. Y como yo te amo, te tamboreo. Sí, hermanos. Es que mire, hermanos, Cristo viene. El Señor está a las puertas. ¿Cuántos permanecen en el capricho del día? ¿Qué? ¿Quién es Barahona para que yo cambie? Pues, ve. ¿Quién es Barahona? Pues para que me diga que cambie. No quiero y no quiero. Para que te toque fuego, pecador. El Señor nos está llamando con lazos de amor. Hermanos lindos, Dios nos está llamando con lazos de amor. Fariseos, Dios nos llama con lazos de amor. Ay, esas que se ponen pantalones, como dice Deuteronomio. Abominación a Jehová es que la mujer use ropa de hombre. Hipócritas somos. Y ese gran diablo de orgullo, y ese gran diablo de hipocresía. Ay, como dice el santo, ay de aquella que se hacen peinados ostentosos. Dice Pedro que les va a tocar fuego. ¿Cuántas veces decimos eso? Y el Señor dice que los homicidas, ¿o no dice así? Los idólatras. ¿Cuántas veces somos idólatras? Es que yo así soy y punto. Vaya, paro las patas estas. No, veja. El cuchumbo de a ver de qué le cayó. No te durmas, mamita. Mi tía me ministra. Entonces, mis amados, permanezcamos. Mire, le voy a decir una verdad y ahí vea usted si se enoja. Si se enoja es porque sigue siendo hijo del diablo. ¿Cuántas veces permanecemos más en el diablo y no en el Señor? Sí. Aunque no lo aceptemos, es verdad. Porque los que no permanecen, hermanos, los que no permanecen en santidad, en obediencia, en amor, en unidad, estos permanecen en el diablo, pues. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, permanecer en Dios. ¿Sabe? Cuando usted permanezca en el Señor, hermana, cuando yo permanezca en el Señor, hermanos, vamos a pedir, oh Dios, cámbiame. Dios, que pueda perdonar al que me agravia. El otro nos tira con la ondina, nosotros vamos sacando el cañón. Y vamos al Estado Mayor a ver si nos prestan una tanqueta, ¿va? No, es que yo no me voy a quedar así. Muchas veces, hermano, aunque no queramos, aunque no lo aceptemos, muchas veces permanecemos en el diablo. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces es necesario que empecemos a permanecer en Cristo. ¿Quiere saber usted cuándo va a permanecer en Cristo? Si nunca ama a su hermano, nunca va a permanecer en el Señor.
Cuando usted empiece a amar al que le ofende, al que le calumnia, al que le chambrea, al que lo critica, al que lo odia, entonces empieza a sentir, diga, yo permanezco en el Señor. Pero de lo contrario, no. De lo contrario podemos decir mil cosas. ¿Sabe? La carne es tan mentirosa. Y la misma Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántos hombres le dijeron en la carne a sus mujeres cuando se iban a casar? Te quiero, mamayita, eres lo más rico que he hallado, lo más bueno, lo más lindo, lo mejor. Y al nomás le salió el ombligo, la dejaron. ¿Cuántas veces? Entonces esas eran palabras del diente al labio. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos ahora. Oh, Señor, yo te amo. Oh, Dios, te amo. Papito, mire, somos grandes. ¿Qué grandes? ¿Qué puedo decir? No hay una palabra para decir completamente lo que somos. Somos unos... No hay o que decirle. Es que no hay palabras para que nos digamos lo que les voy a decir. Papito precioso, Señor del cielo, aleluya, te amo. Y el Señor le dice, mucho amor me tenés, híjale. ¿Amas a la Chayo? Oh, Señor. Papito precioso, precioso rey. Oh, Dios. Y hasta con grandes lágrimas y mocos. Y ya no eché mocos ni lágrimas. Mira, ¿amas a Claudio? Oh, Señor. Desgraciado, me cae mal, Dios. Ahora, hermanos, ¿y por qué le decimos papito lindo? Señor, mi Dios, mi amor, mi todo. Y eso es mentira. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces, usted no puede permanecer en Dios. Yo no puedo permanecer en Dios si la palabra de Él no permanece en mí. Porque la palabra de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, hermanos, los poemas, aquellos que andan de enamorados, ¿qué le escriben a las hipotas en el papel? Preciosa, linda, le dice. Ese tufo que te da en el pescuezo y que es acebo, pero yo lo siento rico, le va. Ese olor que te emana, le dice, la boca que te llena horrible. Ay, pero es lo mejor. Y muchas veces eso nos pasa en la vida religiosa. A Dios le decimos cosas tan preciosas y dice Dios, ya no me las digas a mí, decírselas a tu hermana, decírselas a tu hermano. Pero le decimos, no, a él no puedo. Entonces dice el Señor, no permaneces en mí. No permaneces en mi palabra. Hermano, un día le dije, ser pelotero es fácil. Ser ladrón es fácil. Ser maleante es fácil. Ser pecador es fácil. Ser fornicario es fácil. Ser adúltero es fácil. Ser ingeniero, arquitecto o cualquier profesión es fácil. Ser cristiano cuesta. No, pero cristiano, porque muchos son cristinos. Ser cristiano no es fácil. Sí, créamelo, ser cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque ser cristiano, hermanos, es permanecer en el Señor. Ser cristiano es permanecer en la palabra. Mire, hermano, qué vida más linda la de Pablo, ¿verdad? ¿Vio usted algún día a Pablo llorando, así como nosotros que somos tremendos fariseos? Oh, Dios del cielo, desde Abraham, aleluya, ya. Hasta con eco, con efectos. Gloria a tu nombre. Oh, santo, santo. Yo no veo a Pablo orando así, pero veo a Dios visitándole. Veo a Dios consolándole. Veo a Dios dándole respuesta a Pablo. Yo veo a un Pedro que no hacía tanto parapeto como nosotros. Amén, dormilones. Amén. Veo al diablo sin brasier otra vez. Leche con chocolate me tocó ese. Ahora, hermanos, no veo a Elías diciendo papito lindo, papito Dios, ay, papito santo.
No, esos no eran hipócritas como nosotros. Yo no veo a Elías diciendo eso. Oh Dios de Abraham, Dios de Israel, glorifícate, que tu nombre sea exaltado. ¡Pum! Cayó fuego. ¿Qué le parece? Y nosotros, ¿verdad? Repasando esas grandes, hermanos, esos grandes piropos para Dios. Y Dios, ignorados los hace. Tírárselos al diablo. ¿Por qué no empezamos a vivir una realidad? Y mientras no vivamos en Él, y mientras la palabra de Él no vive en nosotros, seremos címbalo que retiña nomás. Lata, pues, tan, 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 una lata. Y muchos somos como címbalos, que no se nos saca, hermanos, melodía, no se nos saca ritmo, no se nos saca nada. Amén. No les llega que les hablo la mera verdad. A mí me llega que me digo la mera verdad. Lo que somos, pues. Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a estar principitos? ¿Cuántos van para el cielo? Yo siento que lleguen hasta azufre ya. Princesitas, ¿cuántos van para el cielo? ¿Cuántas van a ir a las calles de oro? Y hay unas que ya chapalean lago de fuego. ¿Por qué vamos a estar con mentiras? Entonces necesitamos, hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire, hermanos, el problema es que no nos esforzamos. Si nosotros viniéramos un día, hermanos, a practicar la palabra, yo le aseguro, hermano, mire cómo, Padre, llena este lugar. ¿Y cómo lo va a llenar? ¿Para qué? Para que los mates, le dice el Señor. Para que los envenenes. Dios, lléname de tu espíritu. ¿Para qué? Para que me lo ensucies. Entonces, hermano, por eso Dios no se ha glorificado. Yo tengo que hablarte a la verdad. No puedo andar con tanto rodeo. Hermanos, les voy a dar un mensaje escatológico. Les voy a dar un mensaje hermenéptico. Julio César, te voy a enseñar la hermenéptica. No, hay que enseñarles la Biblia. Hay que enseñarles la santidad para que cambiemos. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos hermanos vamos a agarrar esta llave, hermanos, del éxito, para que podamos pedir y se os dará? El salmista decía, porque decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Y nosotros en este gran escobillero, ¿verdad? Todos enclenques, como que somos vacas en verano. Hermanos, todos longanos. Ahora, hermanos, el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada le faltaba. Todo lo tenía. ¿Y usted qué tiene, hermano? Dengue hemorrágico, hermano. ¿Qué tenemos nosotros? Mira, hay hermanitos, oiga, le voy a decir esto. Hay hermanitos que cuando se les da tol con el dedo son felices. Ahí después les enseño el video y va a ver las caras de retorcijón. Porque muchas veces la verdad no nos gusta. A la gente le gusta. ¿Quién vive, iglesia? Nosotros. Y muchas veces lleguemos a muertos ya. Entonces, hermanos, muchas veces la iglesia no se goza en la verdad. Vaya a ver los encuentristas. Mire un canal que ha salido por ahí, hermanos, donde se mueve el diablo. Salen las viejitas bailando, los jóvenes bailando, brincando. Hermano, un día, el domingo pasado, hermano, empezaron a pasar, pero yo creo que la mujer se pasó de droga, la joven. Yo quiero hacerlo. La cortaron. Pero hermano, venía con los ojos cruzados. Hasta saliva echaba cuando echaba. Endemoniada o endrogada. A saber cómo venía. Pero cuando empezó, hermano, y empezó a echar saliva como borracho, la cortaron, pasaron otra cosa. Y la gente a eso le llama libertad. Y la gente a eso le llama gozo. ¿Sabe? El diablo no le gusta ver nada bueno.
El diablo a esa gente la tiene confundida. Y empiezan los hermanos y todo va. Cuando llega endemoniado que vienen de los encuentros, empiezan a bailar hasta pegadito. Empiezan a bailar, hermanos, oiga, bien topaditos. Y le agarran dos hermanas y la pasean así, mire. Porque sabe el diablo hermano, que los tiene confundidos. Y aquí venimos a orar, pero venís a orar en satanado. Total que el diablo está haciendo las suyas. ¿Cuándo vas a pedir, Señor, rompe las cadenas? Somos lindos para orar por otro. Padre, rompe las cadenas, papá. Esta alma, Dios la declaro libre. ¿Y la tuya? Hay unos que vienen, se van libres porque los declaramos libres, sanos y bendecidos. Y nosotros seguimos encadenados. Ay, Dios mío. Ay, precioso Dios. Cuando yo veo estas realidades, deseo la muerte, pero bien firmes en Cristo. Qué terrible sería, hermanos, que se diera el arrebatamiento y nos quedáramos. Hermano, aquí tengo, mire, aquí tengo $10. Agarre 9 y 1 que me quede a mí. Así sería. Hermano, yo voy a salir a dormir allá al corredor. Duerme usted en mi cuarto. La gente va a buscar la paz y no la va a hallar. La gente va a buscar la unidad y va a ser tarde. Hoy busquemos la unidad. Hasta ahora nada hemos pedido. Dice el Señor, permaneced en mí y mis palabras que permanezcan en vosotros. Entonces pidamos. La palabra no ha permanecido. Nosotros no hemos permanecido en Dios, pero hemos pedido un montón de cosas. Pero hasta ahora, hermanitos lindos, ¿qué hemos recibido? Dígame a la verdad, ¿qué hemos recibido? No podemos ocupar la Biblia como un libro de historias. Y dice la palabra de Dios que dice que cuando David le salió al gigante y aquel dijo en el nombre de Jehová de los y lo mató y le arrancó la cabeza a Goliat. Muchas veces así agarramos la Biblia, ¿verdad? Como que es el libro de Memín. Muchas veces, hermanos, hasta subrayamos la Biblia como que estamos pintando el librito de juguete, de dibujo. ¿De qué te sirve que la marqué y la remarqué y la manches si no lo ponemos en práctica? Sí. Si usted nos va a buscar la Biblia, todas las tenemos manchadas. ¿Y de qué sirve? ¿De qué nos sirve, siervos lindos? Ábranlas. Ahora, hermanitos, Joel dice, habla bien fuerte Joel, y le dice al pueblo de Dios, hermanos, los llama a ayuno y a oración, y les dice, ya no se rasguen las ropas, hipócritas, rásguense vuestros corazones. ¿Cuántas veces nos rasgamos las ropas como grandes cristianos? Eso hizo el hijo del diablo. No me diga usted, ay, que le caiga un rayo ese hijo del diablo. Nos rasgamos las ropas, pero no rasgamos los corazones. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Hermanos, ¿qué vamos a pedir? Hermanos, y os será hecho. Dice, mire, entonces pidan lo que quieran y os será hecho. Pero ¿cuándo, siervos? ¿Cuándo permanezcamos? ¿Cuándo, Patricio? ¿Cuándo, hermanos? Cuando permanezcamos. La iglesia, hermanitos lindos, tiene que aprender a pedir. Dice la Biblia que la iglesia primitiva tenía todo en común y no tenían necesidad alguna. Imagínese usted, nadie trabajaba, pero no tenían necesidad de nada. Amén, iglesia linda. Amén. ¿Cuántos profetas, hermanos, en que en el antiguo tiempo pidieron y Dios les dio?
hombres, hermanos, que le suplicaron a Dios y Dios, hermanos, les dio respuesta. ¿Sabe, hermanos, la oración de muchos de nosotros? Mi hijo, mi negocio, Jehová, mi esposo, mis pies, mis ojos. Mire, ahí nos acabamos a todo el Señor. Todos los días nos acabamos un Dios. Hermanos, pero ¿qué tal si le decimos al Señor: permanezca en mí, Señor? Que su palabra permanezca en mí. Y cuando la palabra de Dios permanece, hermanos, nos amamos, nos santificamos, vivimos para Él. Amén, iglesia linda. Amén. Pero ¿quién se va a comparar a este remanente? Martes y jueves ayuno, vigilias cada 15 días. Hoy todos los sábados, porque vamos para San Antonio, va el otro sábado. Ay, Dios, ¿quién como nosotros? Una iglesia, mire, 60 minutos usted, antes de empezar la vigilia, reprendiendo los demonios. ¿Cuáles? Si estás orando amargada, estás orando brava, estás orando ensatanado. 60 minutos. Y usted, antes de finalizar, otros 60. Por eso es que los paganos no quieren venir. ¿Cómo van a querer venir si aquí somos como que fuera perrera? Digo, guardia de la gente. Ahí nos puede pasar el giote, puede pasar la rabia, nos puede dar moquillo, nos puede dar parvo. Si iglesia como que fueran perros y gatos. Mano, es necesario que permanezcamos en el Señor. Amén, iglesia. Amén. Dice el versículo 13 de Juan 14. Mire las promesas: siempre de dar, siempre de recibir. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Hermanos, dice el Señor, todo lo que pidieres en mi nombre, lo voy a dar. Pero ¿cuál es el requisito? Permanecer en Él. Yo quiero permanecer en Él. Porque los que permanecen en Él son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hermanos, tenemos que ser como el monte de Sión. Mire, hermanos, ¿para quién es esta promesa? Para una iglesia, pero no una iglesia religiosa, una iglesia que permanece en Él. Y todo lo que pidieres en mi nombre. ¿Qué ha pedido, siervo? ¿Qué ha pedido, sierva? ¿Qué ha pedido, hermana? Por los pies usted. ¿Por qué hemos pedido? Que ese negocio, como las olas del mar. No, que mi tienda. No, que mi familia. ¿Por qué no le empezamos a decir: Señor, quiero permanecer en ti? Quiero que tu palabra permanezca en mí. ¿Sabe qué es permanecer la palabra en nosotros? Que la gritemos, que la llevemos de grandes predicadores. No, que la vivamos. Entonces, hermanos, eso. Ya no diga: Señor, úsame, que predique a las naciones. Oh Dios, que predique a los pecadores. No, que viva tu palabra. Y cuando yo la viva, mis hijos la van a vivir, mi familia la va a vivir. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Amén. Les voy a revisar los oídos, porque unos creo que el hoyo se los hizo pasado el carpintero. Por aquí nos entra y por aquí nos sale. Amén, iglesia. Amén. Voy a ir finalizando. Váyase conmigo, hermanos, a San Juan 16, parece que es 23. Vuelve a hablar el Señor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. ¿Cuántos versículos hay de eso? Muchos.
Pero ¿cuántos son realidades en tu vida, hermana? ¿Cuántos son realidades en nuestras vidas, siervos? Versículos hay miles de miles. Que sean realidad, que sean una vivencia en nuestra vida diaria. Casi no. Casi no. Muchas veces no se da eso. ¿Cuántos deseáramos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos usara? Sencillo. Permanezcamos en Dios. Y cuando nosotros permanezcamos en Dios, oiga bien, Él nos va a dar lo que le pidamos. Si permanecéis en mí, nadie le puede dar algo cuando usted no permanece. Mire, le voy a hablar así usando la lógica. Un policía trabaja en una empresa que le dan una arma. Pero ¿por qué se la dan? Porque permanece en la empresa. ¿O no? Pero cuando se va, cree que se la van a dar. ¿Verdad que no se la dan a cualquiera? Se la dan al que permanece. ¿Cuántas veces alguna de ustedes le han dado la llave de la patrona? Aquí está Marta Julia. Aquí está la llave de la casa. Ana Esther, aquí está la llave. ¿Pero por qué se la dan? Porque permanece en la patrona. Permanece en el patrón. Entonces el patrón de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros no permanecemos en Él, ¿cómo Él te va a dar la palabra? ¿Cómo Él te va a confiar la palabra? ¿Cómo Él, hermanos, oiga bien, nos va a confiar, hermanos, lo que nos ha confiado? Si no permanecemos en Él. Entonces es necesario permanecer como nosotros no hemos permanecido en Él. Muchas veces la palabra no ha sido, hermanos, real, o no ha sido cumplida o manifestada en nuestras vidas. Entonces necesitamos permanecer en Él. ¿Y qué dice acá? Y en aquel día me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. ¿Qué hemos pedido hasta ahora, iglesia? ¿Qué hemos pedido? ¿Cuántas veces somos grandes hipócritas? Papá, quítale ese espíritu a mi hija de soberbia, ese espíritu, Dios, ese de loco a mi hijo. Señor, mi hija toda coqueta. Yo me acuerdo, Dios, que a la edad de ella era bien dunda, Dios. Mira ese espíritu, quitárselo. ¿Cuántas veces oramos así? Y no hemos orado por nosotros. Señor, quiero permanecer en ti. Quiero permanecer en ti. En el nombre de Jesús, quiero permanecer en ti. Para que tu palabra permanezca en mí. Y cuando tu palabra permanezca en mí, yo voy a pedir y tú me vas a dar. De lo contrario, hermanitos lindos, no nos podemos engañar. Podemos pasar otros 20 años raspándonos las rodillas. Podemos pasar otros 30 años dándonos a todo. Soy siervo de Dios, aleluya, voy para el cielo. Y no podemos amar al prójimo. Y no podemos vivir entre nosotros. ¿Cuántos quieren vivir la palabra? Vaya a aquel que le ha ofendido y dele un beso, dele un abrazo. Vaya aquella que ha hablado mal de usted y dígale te amo, hermana. Ese es permanecer en Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. Y ya cuando salís trompudo otra vez. Así somos nosotros. Aleluya. Habla, Jehová. Habla, me estás mirando, Jehová. Y después salimos otra vez trompudos. Allá. Los hijos de Dios no tenemos enemigos. Los hijos de Dios, oiga bien, nos amamos. ¿Sabe? Yo le digo a muchos hermanos que les testifico, hermanos de este siervo de Pedro, ¿no se ha fijado cómo nos amamos? ¿No se ha fijado usted cómo nos respetamos? Mire, hermanos, 3 años de estar con nosotros, nunca hemos tenido un roce de nada. ¿Por qué? Porque yo, hermanos amados, oiga bien, lo respeto como un siervo, lo amo como un siervo. Nosotros nunca, si usted ha visto, oiga, y le digo con ejemplo de los líderes que estamos acá, nunca usted ha visto que él en un mensaje, hermanos, o venga a desbaratar un mensaje como yo he visto en otras iglesias. ¿O no, Tanchito?
He visto, hermanos, oiga, en congregaciones, demonios que dicen, hermanos, que hasta el micrófono piden para tirar indirecta después del mensaje. Nunca ha visto usted a él tratando de sabotear un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios. Y muchas veces el diablo nos va a querer poner contra, ¿verdad? El diablo va a querernos envenenar, pero no se lo permitimos, porque los hijos de Dios permanecemos en Dios y su palabra permanece en nosotros. Dígame, ¿con quién de ustedes tenemos algún problema? Con nadie. Los amo, los respeto. Que les digo la verdad, cierto. Y se la voy a ir diciendo mientras usted siga viniendo acá. Y si se corre, gallina, es que no se pueden ir. Si se van, son cobardes. Entonces, hermanitos lindos, tenemos que permanecer. Entonces, yo le digo, con este siervo nunca les hemos dado un mal ejemplo. ¿O sí? Nunca. Nos hemos puesto, hermanos, a hablar indirectas. Siempre nos apoyamos. Siempre, hermanos, reconfirmamos lo que Dios habla por él o por mí. Esa es la unidad. Y ese es el éxito que tenemos. Por eso Dios nos respalda tanto. Porque hacemos la obra de Dios sin rivalidad. Ay, esa Tolentino, si había ni cantar puede. Si por eso ni la pasan. A mí me dicen las palomas cuando yo canto. A mí me dice, ¿qué? Tenemos que pedirle al Señor. Hasta ahora nada habéis pedido. 20 años de ser hermano, no has pedido nada. 20 años de ser hermano, nada hemos pedido, siervos. Empezamos a pedirle. Yo quiero invitar a esas dos amigas que aprendan a pedirle al Señor. Pónganse de pie. Yo quiero orar por ustedes, las dos. Ustedes tienen que aprender a pedirle al Señor. Caminen para acá, hija. Dios les bendiga. Niña, ponte de pie o ponte a orar. Si sos hermana, ponete a orar. Si no, pasa adelante. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Llore, papito. Aquí se vale, hijo lindo. Póngase de rodillas. La de María es su esposa, ¿verdad? Gloria a Dios, varón. Póngase a la par de su esposo, hija. Póngase usted también a la par de ellos. Gloria a Dios. La iglesia orando. Los que estén mirando, pase. Los que no son nada. Ellos son juzgones. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, precioso Dios, necesito permanecer en ti, Señor. Necesito que tu palabra permanezca en mí, Señor. No puedo ser como un címbalo que retiñe, Señor. Si alguien más siente que necesita, se pasa. Pase aquí adelante. Gloria a Dios, otra alma viene allá. Miren, esta madrugada a las 3 de la mañana, las 4 van a ser de la mañana, y las almas están viniendo a Cristo. Padre, te alabamos. Gloria a Dios, hija. Bienvenida, hija. Dios me la bendiga. Alguien más. Alguien más. Oh, precioso Rey. Hermana, hermano, si has pedido pero no has permanecido en el Señor, levántate. Oh, precioso Dios, en el nombre de Jesús, papá, libértanos. Sí, papá. Arranca esos espíritus malditos de egoísmo, de odio, de Señor eterno, esos espíritus, Dios, que nos están consumiendo, esos espíritus miserables, Dios, que nos tienen anémicos. Repriéndalos ahora en el nombre de Jesús. Háganos libres. Su palabra dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Su palabra dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, mi Señor? Que conocemos la verdad y no hemos sido libres, Dios, por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Rey, oh, precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Rey. Glorifícate, Dios. Glorifícate, papá. Oh, Señor, si permanece mi hermana en ti, Señor, va a poder perdonar. Va a poder, Señor eterno, amar. Si yo permanezco en ti, Señor, voy a poder, Señor, amar a mi hermano, perdonar a mi hermano, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. Te bendigo, precioso Dios. Bendice a tu siervo, papá. Llénalo, papá, llénalo. En el nombre de Jesús. Nombre, Señor poderoso. Rompe las cadenas, papá. Oh, Dios. Rompe las cadenas. Señor, yo sé que tu siervo está quebrantado, Dios. Su esposa ha venido a tus pies, Señor. Yo sé, Señor, que es el complemento que este hombre necesitaba, Dios, para poderte servir, Rey. En el nombre de Aleluya, Jesús. Señor. Halo Alabado libre, Dios, sea tu que nombre. sienta tu presencia, que sienta tu Gracias, poder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llénalo, papá. Llena esta vasija, papá. Oh, Dios Llena mío. esta vasija, Dios. Libértanos, Padre. Papá. Libértanos, En el nombre de Señor. Jesús. Alabado sea tu nombre, Glorifícate, Señor. Dios. Oh, Dios mío de misericordia. Bendice a mi hermano, bendice a sus Oh, hijos, Dios. a su Oh, hija, Dios de Señor. misericordia. Bendícelo, Dios, por misericordia, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Sí, papá, rompe las cadenas, rompe las cadenas de aquellos, papá, que en los secretos te están diciendo: papá, perdóname, papá, límpiame, papá, hazme nuevo, papá, permanezca en mí. Oh, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Rey, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, mi Señor, glorifícate, Dios, por tu misericordia, Dios, por tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Rey, por tu misericordia, papito lindo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, papá. Todas esas malditas cadenas hoy son rotas, Dios. Que tu iglesia sienta la libertad, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Rey. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. Las cadenas fueron rotas de aquellos que pidieron misericordia, de aquellos que están clamando. Oh, precioso Dios, pido misericordia, pido piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Sí. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Rey. Díganle así al Rey: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Otra vez. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Levanta esa voz, iglesia. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, dígaselo. Recibe hoy toda la
la honra y honor. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, Hijo de Dios, por romper las cadenas. Gracias, Hijo de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén. Hermanos amados, ¿cuántos están gozosos? Dios bendiga a mis hermanas. Me gustaría algún hermano que las anote por ahí, por favor. ¿A cuánto nos habló Dios? ¿A cuánto les guste que les hablemos sin paños tibios? A mí me gusta que Dios me hable de esa manera, hermano. Si oímos la palabra de Dios tal como está, hermanos, y como Dios quiere que la recibamos, y esa palabra permanece en nosotros, créanme que nos salvamos. ¿Se gozaron? Mandamos saludos a los que nos miran por televisión, a los que nos escuchan por la radio. Que el Señor les bendiga.